¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar. Como ya decía, mi nombre es Manuel Illanes y pues vamos a hablar un poco del tema de procesamiento de señales cerebrales en Python. Vamos a ver cómo utilizamos Python desde la neurociencia. Ya, así que antes de pasarnos a la parte de la acción, porque quiero mostrarles código, vamos a hablar un poquito de qué es esta rama, la neurotecnología. ¿No? Entonces, la neurotecnología se dice que es el conjunto de herramientas que sirven para analizar e influir sobre el sistema nervioso. ¿No? Entonces, aquí hay una cita de una neurocientífica bastante reconocida que es Susan Greenfield, que dice que neurotecnología es toda tecnología informática y biotecnológica que afecta el cerebro, ¿ya? Así que ahora, actualmente estamos en la época del auge de la neurotecnología. Es una rama relativamente nueva que va a dar mucho de qué hablar y además de que va a crear muchos empleos en el futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de neurotecnología? Bueno, pues cuando una persona sufre algún tipo de daño en cualquier parte del organismo, siempre se va a ver afectada su calidad de vida. Principalmente si se afectan tres, que son los tres órganos principales, ¿no? El corazón, el hígado y el cerebro. Pero del cerebro es del que menos conocemos, del que menos sabemos. Entonces, una alteración en el cerebro puede producir lo que es pérdida de visión, pérdida de audición, pérdida de memoria, de movimiento, ¿no? Epilepsias, depresión, ¿no? La depresión, por ejemplo, ahorita es la causa líder de incapacidad en el mundo. Entonces, hay tantos desórdenes que afectan, que tienen su raíz, digamos, en el cerebro y que no sabemos cómo tratarlas, que ahora recién se está abriendo esta puerta a través de la ciencia, de la tecnología y de la neurociencia. ¿Ya? Y ahí también entra que es uno de los componentes muy importantes, más importantes quizás, la inteligencia artificial. Creo que ya, si estamos hablando de una conferencia de Python, muchos ya saben de la importancia de la inteligencia artificial. No tengo que decirla, ¿no? La inteligencia artificial es un área de estudios que es un área interdisciplinaria. Está compuesta por la matemática, la psicología, la neurociencia, la lingüística, la filosofía, la biología, la estadística, ¿no? Entonces, es un área súper interdisciplinaria. Y esta es la herramienta que nos está posibilitando trabajar con crear diferentes formas de intervención con el cerebro, ¿no? Formas de conexión con el cerebro. En estas tenemos la neuromodulación, por ejemplo. Esta es una radiografía de una persona que tiene un estimulador cerebral profundo, que es básicamente un electrodo que se implanta en las zonas, en los núcleos grises de la base, que son las zonas que se encargan de regular la dopamina. Lo que están haciendo es en realidad quitarle los temblores producidos por el Parkinson, ¿no? Entonces es un sistema que utiliza es un sistema bastante complejo, ¿no? Que tiene un closed feedback loop, un sistema de feedback cerrado para saber cuándo tiene que enviar estímulos y cuándo tiene que frenarlos, digámoslo así, ¿no? Entonces, esto va avanzando mucho. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que serían las mezclas de interfaces cerebrales e interfaces epidurales. Entonces, tenemos implantes no solamente en la corteza, sino también en la columna vertebral. Y eso es lo que ha ayudado a una persona recientemente, no sé si han visto las noticias, pero en la EPFL, que es como el MIT de Europa, han hecho un implante para que una persona pueda volver a caminar, claro que con un poco de asistencia todavía, pero recupera casi el movimiento natural que tenía. Considerando que antes era cuadraplégico, pues esto es un gran avance, ¿verdad? Se han escuchado de compañías como Neuralink, Synchron, ¿no? Entonces, este es el futuro. Esto, por ejemplo, es algo que se está haciendo desde hace mucho tiempo. Se ha intentado mapear cómo funcionamos sensorial y motrizmente en el cerebro. Entonces, Penfield, Brodmann han descubierto que tenemos zonas en el cerebro que son encargadas de ciertas facultades, ¿no? Es como que el cerebro es bastante modular. Hay zonas que están encargadas de la sensibilidad, tanto digamos, de las manos, del rostro, de los labios, también se encargan del movimiento de los dedos, ¿no? Entonces, mapear cada una de estas zonas se ha vuelto una realidad. Y estas son, por ejemplo, imágenes de un grupo de publicaciones que se hicieron en el laboratorio de la Universidad de Pittsburgh, donde, por ejemplo, se intenta mapear diferentes respuestas somatosensoriales, digamos, respuestas sensoriales a diferentes tipos de estímulos, simplemente estimulando zonas del cerebro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cómo se puede mapear el dolor, ¿no? La nocipercepción, la temperatura, el placer y había uno más, la presión,
¿no? Entonces, esto también se puede poner en otro sistema. Por ejemplo, no sé si han visto alguna vez el video de Nathan Copeland, donde es un chico que tiene una interfaz cerebro-máquina y le da un handshake a Obama, ¿no? Y mientras le está dando un handshake con una mano robótica. Y mientras Obama presionaba su mano, él sentía la sensación en su cerebro como si estuviera tocando su mano en realidad, ¿no? Entonces, eso es algo que también se puede hacer, este tipo de bypasses, ¿no? Y esta es una breve representación de lo que se podía hacer hasta el 2018. Todos los implantes que ya estaban disponibles para recuperar algún tipo de función perdida, ya sea para la visión, la audición, estos implantes para manipular, regular un poco los temblores a partir del Parkinson y demás, ¿no? Y obviamente desde ese entonces se ha avanzado muchísimo. ¿Ya? Entonces, hablamos de una rama que nos va a dar un campo nuevo de trabajo, ¿no? Se habla de la neuroingeniería, del Neural Data Science. Neural Data Science es un campo bastante interesante porque, si bien se dice que la ciencia de datos es un término infortunado, porque todas las ciencias son ciencias de datos, en la ciencia de datos son los datos los que toman el papel central. No importa de dónde vienen, no importa cómo se han tomado, lo importante es tener algún tipo de matriz, algún tipo de representación de datos, ¿verdad? Ahora, en el campo de la neurociencia, Neural Data Science como tal, se dice que es un campo súper importante porque la complejidad de los datos que tiene le demanda, digamos, tanto procesamiento de información que va a hacer que la misma ciencia de datos se pueda aprovechar de esto en el futuro, ¿no? Muchas técnicas de, por ejemplo, estadística multivariada se han desarrollado a partir de la necesidad de procesar la información de neuroimágenes, ¿no? Del fMRI y demás. Entonces, la biología es un campo que se está convirtiendo en una ciencia del conocimiento, una ciencia de la información, mejor dicho, ¿no? Y cuando un campo de la ciencia se vuelve un campo de información, avanza exponencialmente. Y es lo que estamos presenciando aquí desde la neurociencia, ¿no? Entonces, los neurocientíficos, tanto a corto, mediano y largo plazo, ya tienen la tarea de trabajar con cantidades masivas de información, ¿no? Entonces, estos son algunos libros, por ejemplo, que existen del campo Neural Data Science y también algunos cursos que ya se pueden encontrar también en línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a usar para nuestra breve explicación de cómo se utiliza Python para el análisis de datos cerebrales? Pues vamos a utilizar una librería que se llama NMNI. Hay varias librerías, en realidad, escritas en Python para procesar datos de sus cerebros, pero la más importante es NMNI, que significa Martinos Neuroelectrophysiology, que es básicamente el nombre del laboratorio, viene de un laboratorio de Harvard, que es Martinos Center, y digamos que en el pasado, todo el tipo de análisis neuronal se hacía con MATLAB, pero MATLAB es un software propietario, creo, ¿no? Lo sabemos todos, y eso también limita un poco el acceso a las personas que quieren hacer ciencia. Entonces, es por eso que este laboratorio ha desarrollado también esta librería en Python y la ha vuelto open source. O sea que si buscan el repositorio en GitHub, también van a encontrar todo el código para esto. Es una biblioteca bastante interesante y bastante pesada a comparación de otras, ¿no? Porque, bueno, el poder procesar neuroimágenes, el poder procesar señales neurofisiológicas es una tarea bastante ardua, ¿no? Y pues, vamos a, sin dar muchas más vueltas, quiero mostrarles una pequeña demostración. Entonces, no sé si se ve muy bien, pero les voy a ir explicando también paso a paso un poco la parte del código. Vamos a cargar un dataset que ha sido tomado en la Universidad de Harvard, que básicamente tiene datos de fMRI, que sería, datos de magnetoencefalografía y electroencefalografía, ¿ya? Entonces, la electroencefalografía es una técnica que se utiliza para guardar actividad eléctrica del cerebro desde la superficie, ¿no? Entonces, colocamos unos par de electrodos encima del cuero cabelludo y registramos la actividad de millones de neuronas, porque en un milímetro cuadrado hay como 100.000 neuronas. Entonces, el tamaño de un electrodo pues abarca a millones de neuronas en ese espacio, digamos, ¿no? Y la magnetoencefalografía es lo mismo, solo que en vez de capturar la actividad eléctrica, capturamos la actividad electromagnética.
¿Ya? Entonces, este dataset contiene tanto electroencefalografía como magnetoencefalografía. Para no hacer, digamos, el análisis muy extenso, porque también va a demandar muchos recursos, digamos, ¿no? de nuestro ordenador, aunque ahorita estoy haciendo Colab, vamos a limitar un poco el análisis a solamente la electroencefalografía, ¿no? Entonces, la actividad eléctrica. Ya, nuestro dataset contiene 59 canales. Son básicamente un canal sería una serie de tiempo, ¿no? Entonces tenemos series de tiempo y es así como representamos, digamos, la actividad neuronal. Lo que estoy haciendo aquí, voy a empezar a correr esta celda, es básicamente cargar los eventos que están en el dataset, que son 4 eventos importantes. ¿Ya? Lo que hacían en este experimento era mostrarles diferentes estímulos a las personas. Un estímulo visual y un estímulo auditivo. Entonces le mostraban un estímulo, por ejemplo, auditivo en el oído izquierdo y luego en el oído derecho. Lo mismo hacían con lo visual. Un estímulo en el campo visual izquierdo y luego un estímulo en el campo visual derecho. Nuestro objetivo va a ser decodificar los patrones de actividad neuronal para determinar cuál era el origen del estímulo, para saber si el estímulo era del oído izquierdo, está enfocado al oído izquierdo, oído derecho, el campo visual izquierdo o derecho también, ¿no? Entonces vamos a utilizar un poco de Machine Learning para eso. Ya lo que estoy haciendo aquí es básicamente renombrar los canales porque sonará una locura, pero en el campo de la neurociencia existen como 4 estándares para nombrar las posiciones espaciales, ¿no? Lo cual, bueno, si es un estándar está todo mal porque debería haber uno solo, ¿no? Entonces, tenemos un estándar más europeo y un estándar un poco más del oeste, digamos, ¿no? Más gringo, por decirlo así. Lo que vamos a utilizar es el estándar 1020, por eso estoy haciendo aquí un pequeño diccionario para renombrar los canales de la nomenclatura europea aquí a la occidental. Y bueno, aquí estoy cargando unos montajes, lo que significa que voy a mostrar una imagen de cómo se representa, digamos, estos canales desde la superficie, ¿no? Vamos a ver una vista dorsal del cerebro. Vamos a hacer un pequeño splitting, ¿no? Los que conocen la librería de scikit-learn, por ejemplo, tiene la mejor función para hacer splitting de training y testing, ¿no? de los datos. Entonces vamos a utilizar 80-20, 80% de los datos para el entrenamiento y 20% para la evaluación. Si es que alguien de repente no está todavía familiarizado con los conceptos de Machine Learning, pues básicamente lo que hacemos es agarrar un grupo de datos, segmentarlos en 2, uno para el entrenamiento y otro para la evaluación, y utilizar el del entrenamiento para calibrar nuestro, digamos, algoritmo de aprendizaje, y una vez que ya lo tenemos listo, le ponemos como un test, una prueba, con los datos que han quedado, ¿no? Con los datos que nunca ha visto, para saber qué también los ha podido, digamos, reconocer, ¿no? Clasificar en este caso. Vamos a hacer una tarea de clasificación supervisada. Vamos a utilizar Random Forest, que es uno de los algoritmos más sencillos que podemos utilizar en este caso. Y voy a utilizar 100 estimadores, ¿no? Entonces va a ser un Random Forest ni muy grande ni muy pequeño, digamos, ¿no? Ahorita lo que podemos ver, entonces les voy a ir mostrando estas imágenes que ya corrió. Ahorita estamos viendo las series de tiempo. Aunque no se ve con tanta definición, lo que estamos viendo ahorita es simplemente la actividad, los cambios de voltaje en la actividad del cerebro. Entonces el eje X es el tiempo y el eje Y son los canales, los diferentes canales que están cubriendo las diferentes zonas de la cabeza. ¿Ya? Entonces intentar interpretar esto así visualmente solamente lo podría hacer un médico que tiene muchos años de experiencia viendo y analizando, inspeccionando visualmente este tipo de datos. ¿Ya? Nosotros... Bueno, yo vengo de la psicología, pero yo prefiero dejarle esa tarea a un algoritmo, ¿no? que nos ayude a analizar, interpretar digamos, esta actividad. Entonces, aquí lo que estamos viendo son los diferentes eventos. Es un plot de eventos que es bastante común igual en la neurociencia. Entonces, los que están en rojo son eventos que son del campo visual derecho, los de verde del campo visual izquierdo, amarillo es del auditorio derecho y celeste es del campo auditorio izquierdo, ¿no? Entonces, básicamente se han ido presentando en secuencia, uno detrás del otro, para combinarlo, digamos, ¿no? Entonces, tenemos alrededor de 70, 73, 73, 72, ¿no? Es un dataset relativamente balanceado, podríamos decir, ¿no?
No hay mucha desbalance entre clases. Este es el montaje que les comentaba. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es una imagen topográfica. Es muy fácil de interpretar. Nos imaginamos que estamos viendo una cabeza desde arriba. Y lo que está aquí arribita en la punta es una nariz. Esto sería la oreja izquierda, la oreja derecha. Estamos viendo la vista dorsal de la cabeza, ¿no? Entonces, aunque aquí no están ploteados los nombres de los canales, podemos modificar el plot para que salga cada uno de los nombres y entender en qué coordenada estaba, ¿no? Aquí tenemos la matriz de confusión, ¿ya? Entonces, para los que de repente no son o están entrando recién al campo de Machine Learning, una matriz de confusión es una especie de métrica de observación, ¿no? Nos permite hacer una inspección visual de cómo han sido los resultados de nuestro entrenamiento. Ahorita lo más importante es la diagonal, ¿no? Entonces, lo ideal es que todos los valores en la diagonal estén sincronizados, ¿no? Porque aquí abajo tenemos la predicción de nuestro algoritmo y aquí de este otro lado tenemos lo que era la etiqueta real, ¿no? La fuente real del estímulo, en este caso, del experimento. Entonces, como vemos, hay una buena clasificación. Podemos encontrar patrones de actividad neuronal con Random Forest, bastante rápido y bastante directo. Si vemos un poco más a fondo nuestras métricas, vemos que nuestro accuracy, bueno, tenemos dos accuracies, ¿no? Dos exactitudes, la macro y la ponderada. Entonces, la ponderada usualmente es un poco más pesimista, se podría decir. Entonces, a nosotros como científicos de datos nos interesa más el coeficiente que es un poco más pesimista, porque no tiene... bueno, porque me va a hablar un poco más de los sesgos, digamos, ¿no? Que hay acá. Entonces tenemos 73% de accuracy con Random Forest, que está bastante bien, ¿no? Vamos a ver aquí otro mapa que quiero mostrarles. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un widget interactivo. Vamos a poner esto mejor lo pondré acá. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el tiempo en milisegundos. Tenemos un tiempo negativo, ¿no? Que es menos 200. ¿Ya? Esto significa que antes de que se presente el estímulo a la persona que estaba, digamos, en el magnetoencefalograma, 200 milisegundos antes, ya estamos aquí cortando un poco la señal para saber qué estaba pasando en su cerebro. Vámonos al punto cero. El punto cero es entonces el momento exacto en el que se le presentó el estímulo. ¿Ya? Y este mapa es similar al otro, entonces es un mapa topográfico. Se interpreta, es como si estuviéramos viendo la cabeza desde arriba, ¿no? La nariz, la oreja izquierda y la oreja derecha. En el caso de los colores, el azul nos indica hipoactivación y el rojo hiperactivación, que sería alta activación o baja activación, digamos, de ciertas zonas cerebrales. ¿Ya? Entonces, el que estamos observando ahorita es el estímulo auditorio izquierdo, ¿no? Entonces, estamos en el segundo cero, vamos a irnos 100 milisegundos en el futuro y vamos a ver cómo cambia también la actividad, ¿no? Entonces, si vemos, hay un foco de hiperactivación bastante interesante en el hemisferio derecho. Y eso tiene una explicación bastante sólida, porque nuestro cerebro en realidad procesa la información de forma contralateral. Es decir, cuando movemos el brazo izquierdo, es en realidad el área motora primaria del hemisferio derecho el que está, digamos, con mayor activación. Lo mismo cuando movemos algo de nuestro hemisferio derecho, la actividad cerebral del hemisferio izquierdo es el que tiene mayor actividad, ¿no? Entonces es por esto que vemos esta digamos, inclinación a ver más procesamiento de repente del lado derecho cuando el estímulo estaba del hemisferio izquierdo. Pero sin embargo, eso es solo una fase, porque lo que hacemos en realidad es decodificar la información sensorial y luego la analizamos, luego interpretamos cuál es su contenido semántico, ¿no? Entonces, una vez que ya decodificamos, detectamos si eso era una canción, o era solo un tono, o era una persona hablando, era lenguaje, ¿no? Entonces, luego esta actividad tiende a ser diferente. Vámonos unos 10 milisegundos en el futuro. Y vemos de que hay, por ejemplo, variación. Ahora, la actividad roja está distribuida en diferentes zonas del cerebro. Esto es lo que se llama fase de integración.
Entonces integramos la información. Si bien la procesamos sensorialmente en una zona, luego para poder, digamos, capturar toda la información, la procesamos con diferentes áreas del cerebro. Es un mito que algunas personas son más hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, ¿no? Esto es en realidad mala ciencia, digamos así, ¿no? Entonces podemos ver también aquí cómo va la actividad del campo visual izquierdo. Entonces este sería un estímulo visual, ya no auditivo, y vemos que también hay actividad en la zona, en el hemisferio derecho, aunque no, lo ideal sería ver actividad en la zona, no, esto es en 300 milisegundos, vamos a 100 milisegundos. Ahora sí, bueno, igual se mantiene, ¿no? Entonces tenemos hiperactividad en el hemisferio derecho, en la zona temporal y parietal. ¿Ya? Entonces así como podemos también explorar. Es bastante divertido hacer neurociencia, sobre todo con Python. Yo sé que aquí a muchos les encanta el Deep Learning, así que vamos a hacer una pequeña prueba con una red neuronal. Vamos a ver cómo se compara con los resultados que obtenimos con el Random Forest. Entonces ahorita voy a utilizar una red neuronal que se llama EEGNet, que es como el gold standard de las redes neuronales que procesan información cerebral ahorita, ¿no? O sea, es bastante conocida, se entiende, ¿no? Es interpretable, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. Ahorita estoy utilizando el GPU de Colab y lo voy a entrenar por 900 epochs, ¿no? Entonces epochs, para los que no saben, es básicamente cuántas veces vamos a repetir el entrenamiento dentro del mismo cuerpo de datos, ¿no? Para el entrenamiento. Ya, entonces esto nos va a demorar unos minutillos en los que yo voy a aprovechar de continuar un ratito con la presentación en lo que termina de entrenar mi red, ¿no? Entonces, esta foto ha sido tomada en el laboratorio de la Universidad Católica, ¿no? Donde uno de mis estudiantes de tesis estaba realizando su tesis con videojuegos y electroencefalografía. Entonces, si ya se puede, digamos, utilizar esta tecnología aquí en Bolivia. Estamos nosotros intentando impulsar también el uso de esta tecnología en otros laboratorios, ¿no? Y les voy a presentar lo que sería Neurotech X La Paz. Neurotech X es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en Canadá y ellos son los que, digamos, han iniciado esta, digamos, comunidad de hackers, se puede decir así, ¿no? Nosotros somos un equipo de hackers que lo que nos gusta es explorar el cerebro, desarrollar aplicaciones con la neurotecnología, ¿no? Y utilizamos Python como base de la tecnología de todo lo que hacemos. Entonces, actualmente tenemos dos equipos, ¿no? Uno en la UCB, Neurotech UCB, y también tenemos Neurotech UMSA, que es un grupo que se acaba de fundar recién este año. Y pues si hay gente aquí de estas universidades que le interesaría, digamos, aprender un poco más sobre esta área, puede unirse a cualquiera de los grupos, puede hablar conmigo. Si hay gente de otras universidades que le interesaría también iniciar una rama en su universidad, pues adelante, ¿no? La organización de Neurotech X nos da también beneficios. Por ejemplo, estos dos equipos tienen sus propios equipos de electroencefalograma, ¿no? Los que son donados por la misma organización. Y además de darnos recursos y otros elementos para aprender, siempre están, digamos, ahí ayudando, digamos, a que más gente se involucre en la nanotecnología, ¿no? Entonces, me pueden encontrar también en LinkedIn. Mi nombre es Manuel Illanes. Y pues también tengo ahí mi página y si quieren charlar algún rato o hablar un poco más de cómo se puede ingresar en este campo de la nanotecnología y la neurociencia, pues a mí me encanta charlar de esto. Soy una persona bastante abierta al respecto y siempre estamos intentando buscar más gente que se pueda interesar en esta área. Entonces, veremos el entrenamiento. Ya, al parecer, ya terminó. Entonces, vamos a comparar cómo se va con nuestra Random Forest. Y tenemos una accuracy, el ponderado de 82 y el macro de 83. Como les decía, el ponderado siempre es un poco más pesimista. Entonces, tenemos un mejor accuracy con la red neuronal que con el Random Forest, ¿verdad? Bueno, si quieren, digamos, charlar más acerca de esto, quieren que les pase el Colab que he utilizado para esta demostración, como les decía, escríbanme y pues eso sería todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Ahora vamos a pasar a la última ronda de preguntas de este PyDay. ¿Quién tenga una pregunta, por favor, venga acá? Ya voy a correr, chicos, ya no doy. Se van a llevar 6 sesiones
stickers. Gracias, muchas gracias Juan Carlos por la charla, la verdad me ha encantado. Simplemente tengo una pregunta, que es si nos podrías recomendar algún curso que relacione la computación con la neurociencia, si es que existe y cómo nosotros podemos participar aquí. Sí, claro, más bien gracias por la pregunta. Hay un investigador que se llama Bradley Wojtek, que es de la Universidad de California en San Diego, y que ha sacado su curso de Neural Data Science y es público. A ver, vamos a ver Bradley Wojtek. Este es de repente el mejor curso que van a encontrar allá afuera, ¿no? Entonces, Neural Data Science se llama igual. Y aquí van a encontrar todos los contenidos, digamos, básicos para empezar con la neurociencia y demás. Ya, ahorita se los muestro. Este es el blog del curso. Ahorita voy a encontrar el GitHub y también se los voy a mostrar. Pero sí, este es entonces el curso, el To Go. También hay otro en Udemy, que es de David X. Cohen, que es igual un investigador, pero él es de Europa y es igual muy bueno. Se llama From Zero to Hero, Neural Science, algo así. Udemy, Mike X. Cohen. Estos son dos cursos que les recomiendo. Eso sería. Gracias. ¿Otra pregunta por stickers? Buenas tardes. No sé si pero has mostrado un mapeo del cerebro mediante estímulos, sabiendo de que el proceso cognitivo es mucho más amplio. ¿Qué tan lejos estamos de poder mapear el cerebro ante un proceso cognitivo completo, no necesariamente la memoria, la atención, incluso el movimiento del lóbulo frontal? Wow, depende mucho también la especie. Por ejemplo, si hablamos de algunas especies como lo que sería la mosca de la fruta, ya se tiene incluso un mapa completo de su conectoma. También tenemos igual del C. elegans, que es un gusano que tiene como 300 neuronas en todo su organismo. Ya lo tenemos tan mapeado que incluso lo hemos simulado en robots. O sea, hemos agarrado cada mapa de su neurona, lo hemos puesto en una red neuronal y ahora hay robots que se mueven como si, no sé, tal vez piensen que es el gusano, ¿no? Hablando ya de procesos de, digamos, bueno, de nosotros, de seres humanos, yo lo veo un poco más complicado, principalmente porque es un tema de complejidad, ¿no? Entonces, o sea, es decir, hay muchos elementos en juego y estos elementos interactúan, ¿no? Estamos hablando de las neuronas y la sinapsis. Yo lo veo un poco lejano, pero quizás no tanto. Pongámosle que el 2030 vamos a tener de repente alguna función, yo creo por lo menos ya mapeada. Esto se debe por dos cosas, ¿no? Uno por el avance, del avance de las técnicas que estamos desarrollando para analizar el cerebro, y luego del avance de las técnicas que estamos desarrollando para leer el cerebro. Es decir, si bien tenemos el electroencefalograma que, como les decía, lee millones de células a la vez, cada sensor, también tenemos la tecnología como el Neural Dust o los Microelectrode Arrays que nos permiten leer la actividad de cada célula del cerebro, ¿no? Entonces, a medida de que esa tecnología se vaya desarrollando, demos de unos 10 años, de repente este sueño de poder mapear alguna función cognitiva completa del ser humano va a ser posible. Sí. Vamos con la última pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Simplemente agradecerte por la exposición. Con muchos ejemplos donde se aplica la neurociencia para tratar de Parkinson, para mover distintas partes, sí, como la persona parapléjica. Consulta, vamos a pensar qué protocolos de seguridad están utilizando en las instituciones o que nos pueden orientar en el manejo de esta información de datos. Porque si bien sabemos que podemos tener esta información, puede ser que hackeada de internet, directamente con una persona, ¿no? Por algo totalmente. Pues no hay ideas de qué protocolos de seguridad están manejando sobre eso. Sí, en ese caso es un tema bastante polémico. Se habla, por ejemplo, de dos elementos, que sería el brain hacking y el brain jacking, ¿no? O sea, el brain hacking es lo que nosotros hacemos. Brain jacking es básicamente alguien que tiene intenciones maliciosas con el cerebro de alguien más. Entonces, hay varias, digamos, iniciativas alrededor del mundo que están intentando también trabajar la seguridad a la par de que también se desarrollan, ¿no?, los progresos.
Probablemente uno de los más interesantes con los que me he topado hasta ahora ha sido el blockchain. Porque si bien el blockchain tiene una capa de seguridad bastante interesante, ¿no? La encriptación como tal, ofrece ventajas y desventajas. Por ejemplo, por un lado, la información que se guarda va a estar segura, de repente, más segura que con otros sistemas, pero por otro lado va a estar en el Internet por siempre, ¿no? Del blockchain nunca se va a salir. Entonces, es un debate abierto. Hay un libro que salió recién nomás, que se llama The Battle for Your Brain, donde habla muchísimo de este tema de la neuroética. Y de hecho, hay una rama nueva en el derecho que se llama neuroderechos, ¿no? Que Chile, increíblemente, es el pionero de esto en el mundo. Entonces, nosotros hemos hecho incluso en Neurotech X debates sobre esto, igual con abogados y demás, de cómo se puede implementar la neuroética, ¿no? Y los neuroderechos aquí en Bolivia, porque es un tema que nos va a pertenecer, nos conviene saber a todos, porque todos aquí tenemos un cerebro. Y en algún momento alguien puede intentar hacernos un brain hacking o un brain jacking, digamos, ¿no? Battle for Your Brain se llama, si lo quieres leer. Yo no lo he leído todavía, pero dicen que está bastante interesante. Entonces este es Battle for Your Brain. Gracias. Ok, vamos con unas 2 preguntas más. Ok. Buenas tardes, estaba Miguel Achaga. Una consulta, quisiera saber qué tan amplia es la curva de aprendizaje de la librería. Buena pregunta. Mira, depende. Si ya tienes buena práctica, por ejemplo, con librerías de ciencia de datos, con Python, te tomará 1 mes, 2 meses para entender bien las cosas que se necesitan, ¿no? Porque también hay muchas cosas en la librería que yo hasta el momento no he usado, y eso que ya lo llevo usando bastante. Pero yo creo que si quieres entender lo básico, 1 mes te sirve. Ahora, si no tienes background en Python o en programación, de repente más, ¿no? Unos 6 meses quizás para más. Pero no es tan difícil. Lo más importante es entender también los conceptos de neurociencia detrás. Porque simplemente usar una librería ciegamente, en este campo sobre todo, es un poco contraproducente. No lo recomendaría. Eso, gracias. Ok, tenemos una última pregunta. Bueno, sobre los juegos, ¿no? Yo hacía hace mucho tiempo investigaciones justamente en este campo, pero Python no era muy conocido, ¿no? Lo que yo más hacía era el tema de hardware, ¿no? Tengo mis lectores, diferentes programas, he estado haciendo investigaciones con temas de apnea del sueño y demás, que yo no estoy en la adopción, no hay campo, no se calculó. Pero muy interesante la comunidad. Aquí nos puedes a todos cómo podríamos hacer para poder programas conocerlos, ver qué es lo que se está haciendo y bueno, tal vez migrar, ¿no? Lo que tengo que estaba hecho a Python. No, claro, buenísimo. De hecho, si tienes esas habilidades, nos interesa mucho. Primero que nada, búsquennos en las redes sociales. Pueden buscarnos como Neurotech UCB o como Neurotech UMSA a través de cualquiera de las 2 páginas. Y también pueden contactarme a mí a través de LinkedIn, ¿no? Me mandan un mensaje y charlamos cualquier momento para poder, digamos, entender qué es lo que les interesa y saber, ¿no? Siempre estamos reclutando personas, es un voluntariado bastante activo y estamos también intentando expandirnos a más universidades porque queremos que Bolivia realmente vaya a ser un hub de neurotecnología en el futuro de aquí a unos años, ¿no? Entonces, sí, manda un mensaje y con eso ya charlamos. Vamos a darle un fuerte aplauso para despedir a nuestro último